Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. El COVID-19 puso en jaque a los sistemas de salud de todo el mundo. De repente, quedó en evidencia que incluso los países, entre comillas, más desarrollados, no podían hacer frente a esta nueva enfermedad. Por eso, en este segundo episodio queremos hablar sobre otro tema que la coronacrisis viene a mostrarnos como mega esencial: la salud pública. Somos Guada de Salvo y Euge Moreta. Quédate, que ya arrancamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Arde Podcast, una producción de la organización política Abriendo Caminos y Amigues. Mantengamos prendido el fuego. Si un tema estuvo presente este año en el mundo entero, fue la salud. Y es que tampoco es para menos. El discurso de los expertos, la curva, los picos, el miedo a un colapso sanitario, se volvieron cosa de todos los días. Sin embargo, poco se habla de las características de nuestro sistema de salud y de cómo la están pasando quienes sostienen ese sistema todos los días. Personas que hoy están dando la vida para cuidarnos a todos. Por eso, queríamos empezar aclarando un poco el panorama. A diferencia de otros países, en Argentina, cualquier persona tiene derecho a acceder al sistema público de salud. Cualquiera, incluso si es una persona que está de paso. Esto es muy importante, porque quiere decir que nadie debería morir porque no tiene el dinero para pagar por su atención. Exacto, pero no nos equivoquemos que tampoco esto es una fiesta. Primero y principal, recordemos que un año atrás no teníamos ni siquiera un Ministerio de Salud. El macrismo nos dejó tan solo una secretaría, obviamente con un tremendo recorte presupuestario. Hoy, si bien recuperamos el ministerio, seguimos sin tener un sistema muy organizado y fuerte que digamos. Tal cual. Desde los 90, igual que pasa con la educación, tenemos un sistema de salud descentralizado. ¿Qué significa? Que salvo algunos hospitales que dependen del Estado Nacional, la mayoría de los centros de salud están administrados por las provincias y los municipios. Y existe el Consejo Federal de Salud para coordinar las acciones en todo el territorio. Y a eso se le suma que no todos los centros de salud son públicos. Una gran parte pertenece a las obras sociales y a las prepagas. Muchas de ellas empresas poderosísimas que ni con una pandemia el gobierno se animó a tocar. Como explicamos la temporada anterior, cuando hablamos del acceso a la ILE, toda esta fragmentación del sistema hace que la posibilidad real de acceso a la salud dependa del lugar del país en el que vivís y de los recursos que tengas para pagar por una mejor calidad de atención. En el medio de todo este caos y fragmentación están los trabajadores de la salud. Médiques, enfermeres, trabajadores de limpieza, administrativos, etc. La mayoría cobrando salarios bajísimos, muchas veces sin el equipamiento de protección necesario, súper estresados y sin reconocimiento. Además, la mayor parte del personal de salud son feminidades. Por lo tanto, a todo esto hay que sumarle muchas veces situaciones de violencia laboral y sobrecarga de trabajo por las tareas de cuidado en sus propios hogares. Porque creemos que es muy importante escuchar su voz, hablamos con Paula Cruz, presidenta de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, seccional Morón. Y esto nos dijo: los trabajadores de la salud reclamamos descanso. Desde que empezó la pandemia, trabajamos como si estuviéramos de guardia de lunes a lunes. Los efectos en nuestra salud mental ya se están sintiendo y en la población también. Y eso se va a agravar post-pandemia. También reclamamos lo mismo que hace años: estabilidad laboral, sueldos dignos e incorporación de personal. Las residentes incorporadas recientemente todavía no cobran sus salarios. También reclamamos que enfermería sea reconocida como profesional y que sus sueldos sean acorde a su compromiso y exposición en el marco de la pandemia. Reclamamos lo que reclamamos siempre: que no es posible
una salud pública digna, de calidad, con sus trabajadores sin derechos. Si te gustan los capítulos de ARDE, ayúdanos a difundirlos. Podés compartir los episodios a través de tus redes sociales, desde Spotify, IGTV, YouTube o la plataforma que uses para escucharnos. Usa el hashtag ARDEPodcast y arrobanos para poder replicarte e ir sumando más personas a esta comunidad. Como humanidad, nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes, al menos para nuestra generación. Por eso, nos parece importante preguntarnos: ¿qué pasa con nuestra salud mental en un contexto de crisis sanitaria, económica y social? ¿Qué nos pasa después de 7 meses de pandemia y trastocamiento completo de nuestra cotidianidad? Por más que las restricciones se hayan súper relajado, ¿a todos nos pega igual esta situación? Para reflexionar sobre esto y mucho más, nos contactamos con la Red de Psicólogas Feministas. Y para comenzar, les pedimos que nos contaran brevemente qué lugar ocupa la salud mental dentro del sistema de salud pública en Argentina. Tenemos la Ley de Salud Mental 26.657 que establece que el 10% del presupuesto nacional en salud debe ser destinado a salud mental. Por otro lado, tenemos el programa médico obligatorio, que es el que establece la cantidad de prestaciones en salud mental para la población, que son un máximo de 30. Teniendo en cuenta que hay varios niveles de atención en salud, que tenemos el nivel de prevención y promoción de la salud, el nivel que conocemos todos cuando vamos a atendernos con un especialista, que es el segundo nivel de atención, lo que se hace en los hospitales, las consultas, por ejemplo, con la psicóloga, con el psiquiatra. Y finalmente está el tercer nivel de atención, que por ejemplo en salud mental tiene que ver con la resocialización de las personas que han pasado, por ejemplo, por una internación. Y entonces, como verán, esto excede muchas veces las 30 consultas por año calendario que prevé el programa médico obligatorio. Concretamente, el lugar que ocupa la salud mental dentro del sistema de salud en Argentina tiene que ver con esta complejidad de no poder llegar a leer la profundidad de los diferentes niveles de atención que se necesitan en salud mental. No termina en la consulta con el especialista, sino que en general necesitan muchos más sistemas de apoyo. Y pensando en la situación actual, ¿cómo se gestionó el acceso a la salud mental? ¿Se implementaron políticas específicas para dar asistencia en este contexto? Bueno, en este contexto, la gestión del sistema de salud mental fue tenida en cuenta desde el Ministerio de Salud, con líneas de acompañamiento y apoyo y orientación en salud mental. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el programa se llamaba Salud Mental Responde, donde vos podías llamar por teléfono, o podés incluso ahora llamar por teléfono, y te orientan en qué efectores están haciendo consultas virtuales, telefónicas o presenciales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después también en provincia de Buenos Aires se habilitó también un número de teléfono de parte de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud. Y en los diferentes municipios habilitaron diferentes teléfonos, las diferentes subsecretarías que tienen a su cargo las problemáticas que tienen que ver con salud mental. Al inicio de la cuarentena, vimos que muchos psicólogos y profesionales de la salud mental se organizaron para brindar sus servicios de manera remota y de forma gratuita, cosa que no se vio en el resto de las especialidades médicas. ¿Querés contarnos cómo se organizaron ustedes para hacerlo? ¿Y por qué crees que esto no se dio en otros ámbitos de la salud? Creemos que la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio trajo consigo un montón de consecuencias en torno a la salud y específicamente a la salud mental, en torno a ansiedades, situaciones muy angustiosas, ya sea por situaciones sociales, culturales, afectivas, económicas,
y también a la pérdida de variables espaciotemporales y a las modificaciones radicales que hubo en torno a los ciclos vitales y a la vida cotidiana, ya sea en la circulación del espacio público, en el encuentro con otros, en las situaciones laborales, etc. Con lo cual entendimos desde la red que era importante poder ofrecer algún tipo de escucha para aquellas personas que lo estaban necesitando, y dado que somos una asociación civil que no recibe ningún tipo de aporte económico, pudimos pensar en un dispositivo de una única entrevista con algún profesional que pueda de alguna manera acompañar, escuchar y pensar en posibles recursos para aquellas personas que lo necesitaban, ya sea haciendo red con otras organizaciones u otros espacios en torno a la atención en salud mental, o bien poder ofrecer el inicio de un espacio terapéutico con algún profesional de la red de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Creemos que en otras especialidades no se dio porque creo que hay algo con en torno al aislamiento y en torno a las situaciones de cada persona al estar al interior de sus casas, que se vivió también como una idea de peligro, ¿no?, en el afuera. Y muchas otras especialidades al principio por lo menos se vieron interrumpidas, porque también había algo de habitar ese afuera que conllevaba una sensación de peligro, de extrañeza, de contagio, de peligrosidad, incluso con lesotres. El nombre de su espacio es Red de Psicólogas Feministas. ¿Por qué consideran que es necesario un abordaje feminista de la salud mental? Desde la Red de Psicólogas Feministas consideramos que el abordaje en salud mental debe tener una perspectiva transfeminista, porque esta es la única mirada que nos va a permitir un posicionamiento tanto ético como político que respete la diversidad de las subjetividades humanas, tanto como poder visibilizar y desnaturalizar aquello que los discursos de poder asociados al patriarcado han velado y han construido como lo natural, lo esencial, lo intocable o inmodificable. Entonces, hacia aquellas supuestas verdades incuestionables, el transfeminismo pone un signo de pregunta, y esa pregunta tiene que ver con la posibilidad de tener una lectura crítica de las teorías psi que nos permitan cuestionar un poco aquellos conceptos, por ejemplo, el de normalidad, ¿no? Entonces, si nos paramos desde un lugar de normalidad, estamos creando automáticamente el conjunto de les anormales o les desviades, y esas son las personas que menos derechos sociales, civiles, sexuales y humanos van a tener en la sociedad. Entonces, esta perspectiva básicamente nos acerca a la posibilidad de contemplar la importancia de los aportes de los estudios de género, los estudios trans, la teoría queer, los estudios afro, los estudios decoloniales y otros, para poder analizar de un modo interseccional la subjetividad, ya que todos estos campos de saber han estado invalidados e invisibilizados por las teorías hegemónicas, digamos, y por lo tanto no incorporar estos aportes es estar haciendo oídos sordos a años de militancias y de luchas por los derechos de las personas. Sabemos que las tareas de cuidado y domésticas las solemos llevar adelante los cuerpos feminizados. ¿Cómo afecta a la salud mental esa desigual distribución de tareas al interior de los hogares? Hay un nivel de malestar y de padecimiento que tiene que ver con la carga y el peso y la gestión de las tareas de cuidado y las tareas domésticas, ya que sabemos hoy, a partir de muchísimas estadísticas, ¿no?, que los cuerpos feminizados ocupamos de más o menos 3 horas más por día que las masculinidades en general en este tipo de tareas. Entonces esto no solo afecta a nuestro cansancio, sino que también contribuye a alejarnos de otras posibilidades, ¿no?, posibilidades de formación, posibilidades de trabajos remunerados. No nos olvidemos que estas son las tareas que se hacen, entre comillas, ¿no?, por amor, cuando en realidad estamos diciendo una y otra vez que esto es trabajo no remunerado,
que cae sobre las identidades feminizadas, porque todavía no llegamos a un reparto equitativo de estas tareas. Entonces es menester que hoy esto esté en la agenda y que hoy estemos hablando de esto. En 2020 se cumplieron 10 años de la Ley de Salud Mental, la cual significó un avance importantísimo porque la concibe de manera integral y desde una perspectiva de derechos humanos. En pocas palabras, ¿qué desafíos crees que siguen vigentes? Los desafíos que actualmente seguimos teniendo tienen que ver con la no reglamentación, con la no correcta implementación de esta ley, ya que los manicomios siguen funcionando. De hecho, es una ley que actualmente sigue siendo muy atacada por las corporaciones médicas hegemónicas, sobre todo en torno a algunos nichos de la psiquiatría. Y eso hace que los presupuestos, que las políticas públicas que tienen que gestionar e implementar esta ley de una manera eficiente aún siguen siendo ineficaces. No contamos en la ciudad de Buenos Aires y en muy pocos lugares, en la provincia tampoco, con casas de medio camino que puedan alojar y pensarse como condiciones de habitabilidad para las personas que estén en condiciones de poder estar, digamos, de tener el alta y poder tener el acceso a una vida digna y donde se respeten todos sus derechos, que es lo que actualmente no está sucediendo. A todo esto, ¿crees que se está teniendo en cuenta la salud mental de los profesionales de la salud? Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de estrés en el que están trabajando ahora. Entendemos que las condiciones laborales no son menores a la hora de atender a la salud mental. Por lo tanto, entendemos que los profesionales de la salud que están trabajando, como se dice, en las trincheras, ¿no?, en los hospitales o en las clínicas privadas, haciéndole frente a las graves consecuencias que está trayendo este virus en torno a la pandemia del COVID-19, tiene efectos muy nocivos y están trabajando en situaciones de muchísimo estrés, con altas consecuencias psíquicas, y entendemos que, de alguna manera no se está teniendo en cuenta la salud mental de dichos profesionales. Hemos visto un montón de reclamos de compañeros, ya sea psicólogos y psicólogas, y también médicos, médicas y enfermeros y enfermeras que están poniendo el cuerpo allí, donde hasta el día de hoy no tenían la posibilidad de tomarse licencia y tampoco tomarse licencia por vacaciones. Entendemos que es una situación particular y de emergencia sanitaria, pero nos parece importante que no podemos pensar que para salvar otras vidas tengan que sacrificarse otras. Tenemos que inventar o poder sostener dispositivos de salud que garanticen la salud integral y mental de todas las personas, incluso de las profesionales, porque las consecuencias de los altos niveles de estrés, de los altos niveles de angustia que están manejando, tienen y van a tener consecuencias psíquicas, físicas y emocionales. La pandemia mostró algo que en realidad ya sabíamos. No podemos pensar en la salud como un bien que se adquiere en el mercado de forma individual. Principalmente porque somos seres sociales y la salud de UNE es la salud de todos. Esta crisis sanitaria mostró la importancia de contar con un sistema de salud público, de calidad y al que podamos acceder todos sin restricciones. Por eso queremos que nos cuenten ¿qué problemas en el sistema de salud se les hicieron visibles a ustedes durante este año? Compartan sus ideas con nosotros usando el hashtag #ArdePodcast. Mantengamos prendido el fuego. Seguinos en Anchor, iVoox y Spotify. Unite a nuestro canal de Telegram, @ArdePodcast. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook como Abriendo Caminos. Las ilustraciones son de @dibujalú.ok y la música original de José Localmora.